Hay un momento en la vida silencioso, casi invisible, en el que todo lo que creías seguro empieza a romperse, no de forma dramática, no de golpe, sino lentamente, tan lento que la mayoría decide ignorarlo. Empiezas a notar algo incómodo. Las personas que pensabas que estarían contigo dudan. Los que hablaban de lealtad se alejan. Los que dijeron, vamos juntos, de pronto tienen otras prioridades. Y en ese instante te enfrentas a una pregunta que casi nadie quiere hacerse. ¿Qué pasa? Si nadie aparece, no mañana, no después, nunca. Porque esta es la verdad que lo cambia todo. Nadie está trabajando en secreto para asegurarte el éxito. Nadie está preparando oportunidades para ti. Nadie está esperando el momento perfecto para impulsarte. Y cuando lo ves con claridad, algo dentro de ti empieza a moverse. Al principio, duele. Y sientes que perdiste algo. Apoyo, seguridad, confianza externa. Pero ese sentimiento es un engaño, porque lo que realmente estás perdiendo es dependencia. Y lo que viene después es mucho más peligroso. Claridad. Una claridad que destruye ilusiones, que te obliga a enfrentarte contigo mismo, sin distracciones. Porque cuando nadie viene, solo te quedan dos caminos: esperar y debilitarte, o moverte y transformarte. La mayoría espera. Espera validación, espera confianza, espera que alguien crea en ellos, antes de creer en sí mismos. Y mientras esperan, el tiempo avanza sin ellos. Las oportunidades pasan en silencio. El impulso desaparece antes de comenzar. No porque no puedan, sino porque dependen. Maquiavelo lo entendió antes que nadie. La dependencia no es apoyo, es exposición. Y en el momento en que tu progreso depende de alguien más, ya perdiste el control, porque ahora tu avance está atado a sus decisiones, a sus emociones, a sus prioridades, y nada de eso es estable. Por eso, el hombre que está solo no es el más débil, es el menos controlado. Nadie puede frenarlo, nadie puede desmotivarlo, nadie puede quitarle apoyo, porque nunca lo necesitó. Se mueve cuando decide, actúa cuando importa, avanza sin negociar, y eso es poder real. No es ruidoso, no es visible, pero es absoluto. Así que si estás en ese punto ahora, donde el ruido desapareció, donde el apoyo es incierto, donde el camino parece solo tuyo, entiende esto: no estás perdiendo, estás siendo separado, separado de las ilusiones que mantienen a otros promedio, separado de la comodidad que debilita decisiones, es separado de la necesidad que vuelve a la gente predecible. Y en esa separación recibes algo que pocos entienden: la oportunidad de construir sin depender, de avanzar sin permiso, de pensar sin influencia. Aquí es donde la mayoría retrocede, pero aquí es donde unos pocos se vuelven imparables. Suscríbete ahora, porque cuando entiendes este momento, dejas de preguntarte quién estará contigo y empiezas a darte cuenta: nunca necesitaste a nadie. Existe una mentira, tan profundamente instalada en la mente de las personas, que ya nadie la cuestiona. Suena bien, incluso positiva. No tienes que hacerlo solo. Rodéate de las personas correctas. El éxito es un trabajo en equipo. Y en la superficie parece verdad, cómoda, tranquilizadora, segura. Pero Maquiavelo nunca confió en lo que se siente seguro. Porque lo seguro casi siempre oculta control. Observa lo que esta idea provoca. En el momento en que empiezas a creer que necesitas apoyo, empiezas a ajustar tus acciones a los demás. Esperas aprobación. Buscas coincidencia. Dudas cuando otros dudan. Y poco a poco, sin darte cuenta, tus decisiones dejan de ser tuyas, se vuelven compartidas, y las decisiones compartidas pierden fuerza. No porque otros no sirvan, sino porque la dependencia destruye la claridad.
Cuando hay demasiadas voces, el enfoque se rompe. Cuando hay demasiadas opiniones, la acción se ralentiza. Y cuando tu confianza depende de otros, se vuelve frágil. Ese es el verdadero precio, no el fracaso, el retraso. Y el retraso es mucho más peligroso, porque parece lógico. Te dices que estás planificando, te dices que estás esperando el momento correcto, y te dices que estás construyendo el equipo adecuado, pero en realidad estás aplazando el movimiento hasta que alguien más lo haga más fácil para ti. Maquiavelo lo vería como un error estratégico, porque el poder no se construye sobre la comodidad, se construye sobre la independencia. Cuanto más dependa tu progreso de factores externos, más vulnerable te vuelves, porque esos factores cambian. Las personas pierden interés, se distraen, eligen sus propias prioridades, y cuando eso ocurre, tú te quedas detenido, en una posición que nunca controlaste. Por eso, depender del apoyo no es fortaleza, es exposición. Estás poniendo tu tiempo, tu avance, tu futuro, en manos de variables que no puedes controlar. ¿Y lo más peligroso? Que parece normal. Todos hacen lo mismo, esperan juntos, planean juntos, se retrasan juntos. Y por eso no se ve como debilidad, se ve como colaboración. Pero Maquiavelo nunca confundió eso. La colaboración es una herramienta, la dependencia es una debilidad. Una te da poder, la otra te lo quita. Y la mayoría nunca aprende a diferenciarlas. Construyen sus metas asumiendo que otros serán constantes. Pero las personas no son sistemas, son inestables por naturaleza. Sus emociones cambian, sus prioridades evolucionan. Su lealtad desaparece cuando aparece el sacrificio. Y en ese momento, siempre se eligen a sí mismos, no porque sean malos, sino porque así funciona el ser humano. Maquiavelo no lo juzgó, se preparó para ello. Esa es la diferencia. Así que deja de preguntarte, ¿quién me va a apoyar? Y empieza a preguntarte, ¿qué pasa si nadie lo hace? Si tu plan se rompe con esa pregunta, nunca fue fuerte. Y porque el verdadero poder no depende de la presencia. Funciona en la ausencia. Avanza, aunque nadie esté. Y ese es el cambio que la mayoría evita. Quieren apoyo antes de actuar. Quieren seguridad antes de arriesgar. Quieren garantías antes de moverse. Y por eso, siguen siendo controlados. No directamente por otros, sino por su necesidad de ellos. Y esa necesidad es la cadena silenciosa que los mantiene exactamente donde están. La soledad hace algo que la mayoría intenta evitar. Elimina la ilusión. Cuando estás rodeado de personas, es fácil sentirte productivo. Las conversaciones crean la sensación de avance. Los planes crean la ilusión de movimiento. El apoyo crea una falsa confianza. Pero nada de eso es ejecución real. Es ruido. Y el ruido oculta debilidad. Por eso muchas personas se sienten fuertes en grupo, pero dudan cuando están solas, porque cuando el ruido desaparece, queda la verdad, sin aplausos, sin validación, sin energía prestada, solo tú, y tu verdadero nivel de disciplina. Y ahí es donde todo se vuelve incómodo, porque la soledad no miente, no protege tu ego, no distrae tus fallos, no suaviza tus errores, los expone. Cada retraso se vuelve evidente, cada excusa pierde fuerza, cada debilidad queda al descubierto, y la mayoría no soporta eso. Por eso lo evita. Se llenan de distracciones, buscan compañía constante, evitan el silencio a cualquier precio, no porque estén ocupados, sino porque no quieren enfrentarse a sí mismos. Pero hay unos pocos que no huyen, que se quedan en ese silencio, que lo soportan. Y ahí algo cambia. Al principio, es presión. Tu mente busca escapar. Y quiere comodidad, quiere una salida fácil. Pero si no cedes, esa presión se transforma, se convierte en enfoque, porque sin distracciones, tu atención se afila. Sin influencia externa, tu pensamiento se aclara.
sin necesidad de aparentar. Tu acción se vuelve directa, y poco a poco, dejas de hacer cosas para ser visto. Empiezas a hacerlas porque importan. Dejas de compararte con otros. Empiezas a medirte por resultados. Dejas de esperar motivación. Empiezas a actuar con disciplina. Y ese es el punto de quiebre. Porque la disciplina no nace en la comodidad. Se construye en la soledad. Cuando nadie te observa y actúas igual. Cuando nadie espera nada de ti y ejecutas igual. Cuando no hay recompensa inmediata y continúas igual. Ahí se forma la verdadera fuerza. No en público, no en reconocimiento, sino en silencio. Maquiavelo lo entendía de otra forma. Sabía que quien necesita validación constante es fácil de controlar, porque depende de la reacción de otros. La aprobación lo empuja, el rechazo lo detiene. No es estable, reacciona. Pero quien se vuelve cómodo en la soledad es diferente. No necesita estímulos constantes, no depende de refuerzos emocionales. Su dirección es interna, y eso lo vuelve difícil de influenciar, difícil de manipular, difícil de detener. Porque cuando eliminas la necesidad de otros, eliminas el control que tienen sobre ti. Ese es el verdadero poder de la soledad. Te obliga a construir algo que la mayoría nunca desarrolla. Autosuficiencia. No solo en acción, sino en pensamiento. Empiezas a confiar en tus decisiones. Empiezas a moverte sin dudar. Empiezas a actuar sin pedir permiso. Y desde ese momento, tu progreso se vuelve constante. No depende de tu estado de ánimo. No depende de personas. No depende de circunstancias. Solo depende de ejecución. Ese es tu verdadero nivel. No lo que dices que harás. No lo que planeas hacer, sino lo que haces. Cuando nadie te está mirando. Y cuando alcanzas ese nivel, dejas de temer a la soledad. Porque entiendes algo que casi nadie comprende. Estar solo no te limita. Te hace imparable. La mayoría de las personas entiende mal el poder. Creen que viene de las conexiones, de los contactos, de tener a las personas correctas a su alrededor. Y sí, eso puede acelerar el progreso, pero también puede destruirlo, porque lo que llaman relaciones muchas veces se convierte en dependencia. Maquiavelo lo entendía con claridad. Él no rechazaba a las personas, rechazaba la dependencia. Y esa diferencia lo cambia todo. Puedes trabajar con personas, sin necesitarlas. Puedes aprovechar oportunidades, sin depender de ellas. Puedes construir influencia, sin perder el control. Esa es la estrategia. No es aislamiento, es control. Porque en el momento en que tu progreso depende de alguien más, introduces un riesgo. No un riesgo visible, un riesgo oculto. El tipo de riesgo que aparece cuando ya es demasiado tarde para reaccionar. Piénsalo. ¿Qué pasa cuando alguien en quien confías cambia de rumbo? ¿Qué pasa cuando sus prioridades cambian? ¿Qué pasa cuando su lealtad desaparece bajo presión? Tu sistema se rompe, no porque tu meta fuera débil, sino porque tu base no era tuya. Maquiavelo nunca aceptaría eso. Él construía estructuras que permanecen estables, incluso cuando las personas no lo son. Y por eso la pregunta correcta no es ¿quién me puede ayudar? La verdadera pregunta es ¿si desaparecen mañana, sigo avanzando? Si la respuesta es no, no estás construyendo poder. Estás construyendo dependencia. Y la dependencia siempre es temporal. Por eso la estrategia maquiavélica es precisa. Trabajas con personas, pero diseñas tu sistema para que no las necesite. Colaboras, pero nunca entregas el control de la dirección. Aceptas apoyo, pero nunca conectas tu progreso a ese apoyo, porque el apoyo desaparece. El control no puede desaparecer. Y esto cambia completamente tu forma de actuar. Dejas de explicar demasiado tus planes. Dejas de esperar que otros estén listos. Dejas de buscar aprobación antes de moverte. En lugar de eso,
Actúas primero, ajustas después, observas a los demás, pero no dependes de su reacción. Eso es independencia estratégica y crea una ventaja real. Mientras otros negocian, tú ejecutas. Mientras otros esperan consenso, tú avanzas. Mientras otros se frenan por cambios externos, tú sigues igual. Esa estabilidad es rara, y lo raro crea poder. Maquiavelo valoraba el poder por encima de todo, porque el poder te da opciones, y las opciones te dan control. Si necesitas a otros para actuar, no tienes opciones. Si dependes de su aprobación, no tienes poder. Si tu progreso depende de factores externos, no tienes control. Pero cuando tu sistema funciona sin ellos, todo cambia. Las personas dejan de ser necesarias, se convierten en ventajas. Su presencia te acelera, pero su ausencia no te detiene. Y esa es la posición que debes buscar. No estar aislado, no estar desconectado, sino ser imparable en tu movimiento. Y porque cuando no necesitas nada externo puede frenarte. Ese es el núcleo de la estrategia. No rechazas a las personas, eliminas su capacidad de interferir en tu progreso. Y eso es lo que hace que esta mentalidad sea maquiavélica, fría, calculada, efectiva. Te mueves con otros, pero nunca te detienen. Construyes con otros, pero nunca dependes de ellos. Operas en un mundo lleno de variables, sin convertirte en una de ellas. Y cuando dominas eso, ya no estás jugando el mismo juego que los demás. Ahora, tú controlas el juego. La dependencia no te destruye de inmediato, te debilita poco a poco, en silencio, de formas que parecen normales, hasta que ya es demasiado tarde para corregir. Al principio parece cooperación, involucras a otros en tus planes, alineas tu tiempo con el de ellos, ajustas tus decisiones para mantener todo bien. Nada parece mal, de hecho, se siente lógico, pero debajo de esa apariencia, algo peligroso está ocurriendo. Estás perdiendo el control de tu ritmo. Cada vez que esperas a alguien, te retrasas. Cada vez que buscas aprobación, debilitas tu seguridad. Cada vez que dependes de energía externa, pierdes la tuya. Y lo peor, no te das cuenta, porque la dependencia rara vez se siente como debilidad, se siente como paciencia, se siente como estrategia, se siente como inteligencia. Pero Maquiavelo lo vería de inmediato, porque el poder no espera, el poder se mueve, y en el momento en que tu movimiento depende de otros, ya no lo controlas. Observa cómo ocurre. Tienes una idea clara. Estás listo para actuar, pero en lugar de moverte, la compartes, la explicas, buscas opiniones, y ahí todo cambia. Ni aparece la duda, no necesariamente la tuya, sino la de los demás. Cuestionan el momento, sugieren cambios, introducen pausa, y de repente, tu claridad se vuelve inseguridad, no porque estuvieras equivocado, sino porque permitiste que influyeran. Así funciona la dependencia. No te detiene directamente, te ralentiza, hasta que te detienes solo. Luego viene la segunda fase, el retraso. Empiezas a esperar el momento correcto, las condiciones ideales, la situación perfecta. Pero esas condiciones nunca llegan, porque dependen de personas, y las personas son inestables. Su enfoque cambia, su energía baja, sus prioridades se mueven sin aviso. Entonces esperas, y mientras esperas, pierdes impulso. Y el impulso, cuando se pierde, cuesta recuperarlo. Aquí es donde la mayoría falla. No por falta de capacidad, sino por interrupciones constantes, porque el progreso necesita continuidad, y la dependencia rompe esa continuidad. Cada pausa te obliga a empezar de nuevo. Cada retraso reduce tu intensidad. Cada duda debilita tu ejecución. Y con el tiempo, empiezas a dudar de ti mismo. No porque no puedas, sino porque perdiste el ritmo demasiadas veces. Ese es el verdadero costo.
La dependencia crea inestabilidad. Tu progreso se vuelve impredecible. Tus resultados inconsistentes, tu confianza frágil y una mente frágil es fácil de controlar. Maquiavelo lo entendía perfectamente. Sabía que quien depende de otros está expuesto a sus decisiones. Si te apoyan, avanzas. Si dudan, te frenas. Si se retiran, colapsas. Eso no es poder. Es vulnerabilidad disfrazada de colaboración. Y la consecuencia final es la más peligrosa. Y pierdes tu filo. Porque en lugar de actuar con precisión, empiezas a negociar todo. Consideras opiniones antes de decidir. Buscas acuerdo antes de actuar. Suavizas tu dirección para mantener armonía. Y al hacerlo, te vuelves predecible. Y lo predecible es débil. Porque cuando otros pueden predecirte, pueden influenciarte, pueden retrasarte, redirigirte, controlarte, sin necesidad de enfrentarte directamente. Por eso la dependencia no es solo un límite, es una desventaja estratégica. Ya no operas libremente. Operas dentro de límites definidos por otros. Y esos límites nunca están diseñados para tu éxito. Están diseñados para la comodidad, para el equilibrio, para evitar conflicto. Pero el poder no se construye en equilibrio, se construye en control. Y el control exige independencia. Y así que si realmente quieres avanzar, debes eliminar la necesidad que te mantiene atado. Porque en el momento en que dejas de depender, dejas de ser retrasado. Y en el momento en que dejas de ser retrasado, empiezas a volverte peligroso. Hay un momento. No es visible, no es dramático, pero lo cambia todo. No ocurre nada afuera. No hay éxito inmediato. No hay reconocimiento. No hay señales claras. Pero dentro de ti, algo se cierra. Y algo más comienza. Dejas de esperar. No por decepción, sino por claridad. Dejas de asumir que alguien aparecerá. Dejas de contar con apoyo externo. Dejas de construir planes que necesitan a otros para funcionar. Y en ese cambio, eliminas la última debilidad, la expectativa. Porque la expectativa es sutil. No parece dependencia, pero la crea. En el momento en que esperas que alguien sea constante, atas tu resultado a su comportamiento, y el comportamiento es inestable. Por eso, cuando eliminas la expectativa, eliminas la incertidumbre. Ahora, nada te sorprende. Si alguien ayuda, lo usas. Si no, sigues igual, sin reacción emocional, sin pausa, sin cambio de dirección. Ese es el primer nivel del cambio, independencia emocional. Pero hay más. Dejas de explicarte. Ya no sientes la necesidad de justificar tus decisiones. Ya no buscas que otros entiendan tu visión. Ya no adaptas tu camino para hacerlo aceptable. Porque entiendes algo clave. Explicar demasiado es pedir aprobación sin decirlo. Y la aprobación es una forma de control. Cuanto más explicas, más espacio das para que te influyan. Cuanto más justificas, más dudas introduces. Así que lo reduces, te vuelves preciso, y claro en lo que haces, silencioso en lo que planeas, no porque ocultes algo, sino porque no necesitas demostrar nada, y ese silencio te separa, te aleja del ruido, de la interferencia, de las opiniones innecesarias, y en esa distancia, tu enfoque se afila, piensas más rápido, decides con claridad, actúas sin retraso. Ya no dudas entre opciones, eliges y avanzas. Ese es el segundo nivel, control decisivo. Y luego llega el último cambio. Dejas de reaccionar. Aquí es donde la mayoría falla. Viven respondiendo a lo externo. La aprobación eleva su confianza. La crítica cambia su dirección. El rechazo frena su ritmo. No lideran. Reaccionan. Pero cuando rompes la dependencia, rompes la reacción. Ahora, la opinión se convierte en información, no en influencia. La observas, la analizas, pero no te controla. Y porque tu dirección ya no viene de fuera, viene de dentro, y eso te vuelve estable,
inalterable por el ruido, intocable por las opiniones, inmune a la presión. Y eso es lo que te vuelve peligroso. No la agresividad, no el ruido, no la apariencia, el control. Un control que no se anuncia, que no se muestra, pero que siempre está presente. Mientras otros se distraen, tú te enfocas. Mientras otros esperan, tú avanzas. Mientras otros reaccionan, tú ejecutas. Y con el tiempo, esa diferencia crece. Tu progreso se vuelve constante, tus resultados inevitables, tu presencia imposible de ignorar. No porque busques atención, sino porque tu consistencia crea impacto. Esa es la verdad final. Las personas peligrosas no son ruidosas, no son caóticas, no son emocionales, son disciplinadas, enfocadas, imparables. Y porque nada externo tiene el poder de detenerlas, ni retrasos, ni dudas, ni dependencia. Solo movimiento, solo ejecución, solo resultados. Y cuando llegas a ese punto, ya no persigues tus metas, te mueves hacia ellas, sin resistencia. Y con el tiempo, no tienen otra opción que alcanzarte. En algún punto, tienes que tomar una decisión, no sobre tus metas, sino sobre cómo vas a perseguirlas. Porque la mayoría no falla por falta de ambición, falla por la forma en que depende. Construyen sueños que necesitan apoyo, crean planes que requieren alineación, esperan condiciones que nunca llegan del todo. Y por eso, se quedan donde están, no porque alguien los detenga, sino porque ellos mismos se frenan, esperando que otros los entiendan, esperando el momento perfecto, esperando una señal externa que les diga que ya pueden avanzar. Pero ese momento no llega. Y cuando parece llegar, no dura, porque todo lo que depende de otros es inestable. Su enfoque cambia, sus prioridades se mueven, su energía desaparece sin aviso, y cuando eso ocurre, todo lo que construiste sobre ellos empieza a romperse. Por eso necesitas tomar otra decisión, una más fría, más precisa. Debes decidir moverte, como si nadie fuera a venir, no desde el resentimiento, no desde el aislamiento, sino desde el control, porque cuando eliminas la necesidad de otros, eliminas los retrasos que ellos crean, dejas de ajustar tu ritmo, dejas de negociar tu dirección, dejas de debilitar tus decisiones para encajar con otros. Y de pronto, tu movimiento se vuelve limpio, directo, sin interrupciones, actúas cuando importa, avanzas cuando cuenta, ejecutas sin esperar, y eso lo cambia todo. Y porque el éxito no se construye con intensidad, se construye con continuidad, la capacidad de avanzar, sin detenerte, sin pausas, sin dudas, sin dependencia. Y cuando llegas a ese nivel, empiezas a ver algo con claridad. Las personas que parecían ir más rápido que tú, nunca fueron más capaces, solo eran menos dependientes. Se movían mientras otros esperaban, actuaban mientras otros pensaban, ejecutaban mientras otros hablaban. Esa es la única diferencia. No el talento, no la suerte, el movimiento, constante, sin interrupciones. Y eso ahora está bajo tu control, porque ya no necesitas permiso, ya no necesitas validación, ya no dependes de un momento que no te pertenece. Operas bajo tus propias reglas, y eso te vuelve difícil de detener, no porque seas más fuerte, sino porque ya no estás atado a nadie, sin retrasos, sin negociación, y sin límites externos, solo dirección y ejecución. Maquiavelo nunca enseñó a ser cómodo, enseñó a ser efectivo, a ver la realidad como es, no como te gustaría que fuera. Y la verdad es simple, nadie va a construir tu vida por ti. Nadie es responsable de tu progreso. Nadie está obligado a quedarse. Cuando aceptas eso, dejas de esperar. Y cuando dejas de esperar, empiezas a controlar. Porque ahora nada externo puede interrumpir tu camino. Ni la ausencia, ni la duda, ni el cambio de las personas. Solo movimiento, solo enfoque, solo resultados.
Así que muévete como si nadie fuera a venir. Piensa como si nadie fuera responsable. Actúa como si nadie pudiera reemplazarte. Construye como si todo dependiera de ti. Porque así es. Y cuando vives de esa manera, no solo alcanzas tus metas, las alcanzas más rápido, más limpio, sin resistencia. Y porque eliminaste lo único que te estaba frenando, la dependencia. Suscríbete ahora, porque si entiendes esto de verdad, ya no estás esperando el éxito, ya te estás moviendo hacia él, sin nada que pueda detenerte.